Buenas tardes. Vamos a cerrar un nuevo ciclo de conferencias que llamamos presenciales en Lanzarote. Estas las correspondientes al mes de junio, en la que las tres actuaciones han sido actos de toma de posesión de nuevos académicos o de nueva situación de un académico que aquí tenemos a Carlos Lahora, que es el más... La antigüedad es un premio académico. A este vejete que ven ustedes aquí es ahora mismo el más antiguo de los académicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, y me toca que en enero, en el acto inaugural del próximo curso, me den la placa a la antigüedad académica. En consecuencia, estoy hablando de mérito, que no pueda parecer que es otra cosa. Pues don Carlos Lahora Arán es nuestro académico correspondiente más antiguo de nuestro escalafón actual. Pueden ustedes comprender pues el inmenso placer, el gusto, la satisfacción que nos da el que se integre en la academia con la condición máxima, que es la de académico numerario de la academia, y eso lo que quiere decir que hay un número estricto de posibles académicos. Don Carlos va a ser académico a partir de hoy, ya de verdad, no académico correspondiente, sino académico numerario. Nos da una impresionante alegría, ¿no? Con ese mismo interés y esfuerzo que has hecho todo lo que sabemos que has estado haciendo por la academia desde los tiempos felices del Centro Científico Cultural Blas Cabrera, pues forma parte con don José Ferrer de los más afectos, de los más fieles de nuestros académicos, ¿no? Es para nosotros una alegría inmensa y un gran honor que hoy hayas tomado esta decisión de unirte a nosotros. Bueno, como saben ustedes, él es ingeniero agrícola y académico correspondiente en Lanzarote de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Podríamos hablar de muchas cosas, pero a los efectos académicos, pues añadir que el año pasado iniciamos otra de nuestras nuevas experiencias, Canarias 2025, vista por académicos de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que yo creo que un poquito celoso se ha debido sentir al no verse entre la colección de académicos que participan en el libro. Bueno, con esto lo que pretendo deciros simplemente es que ya ha presentado su artículo y ha dado la conferencia reglamentaria para que en el Canarias 2026 se aparezca entre nosotros. Así que está plenamente y perfectamente integrado, ¿no? Bueno, sin más prólogo que daros las gracias por asistir, sobre todo a los familiares, ya 3 generaciones. Creo que esto da un sentido especial a este acto que tenemos hoy aquí. Sin más preámbulos, querido Carlos, tienes la palabra para dictar su discurso reglamentario como académico. Pues muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a la Academia por haberme reintegrado en la máxima categoría de la Academia. Y muchas gracias a todos ustedes por venir a verme. Espero que la conferencia no les aburra en exceso. La situación geográfica de las Islas Canarias, cerca del trópico de Cáncer, entre los paralelos 27 y 30 grados de latitud norte y próximas a la costa occidental del continente africano, produce en este archipiélago un clima benigno de eterna primavera. Al poderse estimar la temperatura media del archipiélago a nivel del mar entre los 18 y los 24 grados centígrados. Esta característica climática que proporciona a los seres humanos una sensación tan agradable, la temperatura ideal de bienestar para los humanos se sitúa entre los 20 y los 25 grados, dota también a la fauna entomológica que pulula en el archipiélago de un medio ideal para su desarrollo, lo que se traduce en el caso de los insectos en una mayor fecundidad, al ampliarse el número de generaciones anuales y no existir
parada invernal, que controle de manera natural su expansión reproductiva. Muchos de estos insectos viven a costa de los vegetales y cuando el número de insectos se multiplica a niveles inimaginables y afectan a las plantas cultivadas o cuidadas por el hombre, hablamos de plaga. En Canarias, el efecto positivo de su clima sobre los insectos favorece la proliferación de toda clase de plagas entomológicas, por lo que la lucha contra dichos insectos nocivos constituye un capítulo muy importante del cultivo, cuidado y conservación de los vegetales. Por otra parte, el carácter de isla proporciona una barrera para la introducción de nuevos insectos, aunque el incremento del tráfico tanto de personas como de mercancías, animales y vegetales incluidos, entre el archipiélago y el resto del mundo aumenta exponencialmente el riesgo de introducción de especies de insectos que no están todavía presentes en las islas. Es el caso de algunos de los insectos desconocidos en Canarias y que pueden llegar a ser una amenaza para determinados ecosistemas vegetales, como por ejemplo el escarabajo rojo de la patata, el Echinoptera decilineata, que ataca la planta de la patata, pero que también a otras solanáceas como el tomate, o el de la Phylloxera bastratis, que necesita de la vid para vivir, o el de la procesionaria del pino, Tomatopeo pitiocampa, que se instala en los pinales, o el del curculionido ferruginoso, Rhynchophorus forsal, que tiene preferencia exclusiva por muchas especies de palmeras, con especial predilección a las de la familia Fenis, Canariensis y Dactylifera entre ellas. Vegetales todos ellos, solanáceas, vides, pinos y palmeras, que en mayor o menor extensión en cada isla ocupan en su conjunto amplia superficie en el archipiélago, pudiéndose hablar más bien de ecosistema que de cultivo. Estas amplias superficies vegetales hasta ahora han estado a salvo del funesto ataque de estos insectos. Es por tanto el peligro que supone para estos ecosistemas la amenaza latente de llegada de esos insectos nocivos un problema permanente en el que tiene que enfrentarse el habitante de las islas para la supervivencia de esas importantes masas vegetales. Conscientes de la complejidad y profundo contenido técnico de las disposiciones legislativas que amparan la lucha contra la invasión posible de determinados insectos no presentes en el archipiélago, se ha cometido la edición de este opúsculo cuya pretensión primordial es la difusión entre el gran público de algunas de las plagas que amenazan más directamente a unos ecosistemas insulares de gran importancia natural, económica y paisajística, con el ánimo de involucrar a la ciudadanía en este tema, tanto por la extensión y la conservación de esos parajes vegetales que exceden a un simple cultivo, como por su extensión y repercusión medioambiental. Es pues importante considerar que aunque los puntos oficiales de entrada en las islas de productos agrícolas, forestales y ganaderos se pueden considerar como aceptablemente dotados para su control, no ocurre lo mismo con la vigilancia sobre los viajeros que llegan a las islas con sus equipajes y que pueden contener un insecto, una planta o un saquito de papas que provoque una hecatombe ecológica. Todos los vegetales que pueden cultivarse desde las islas se hallan presentes en los viveros autorizados, implantados en el archipiélago. Por tanto, parece lógico recomendar la adquisición de las plantas que se necesiten a través de dichas instalaciones, que están al día en la normativa fitosanitaria y garantizan la sanidad vegetal y adecuación de la norma de las plantas que ofrecen al público. En esta comparecencia pondremos someramente, como ya se ha indicado anteriormente, 4 plagas desafiando a 4 ecosistemas altamente significativos en las islas, a saber, el escarabajo de la patata, la Phylloxera de la vid, la procesionaria del pino. En la actualidad, la decidida actuación y el curculionio de la palmera, que cuando se iniciaba hace años este trabajo era una simple amenaza, y en un tiempo ya pasado fue una triste realidad en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En la actualidad, la decidida actuación de las autoridades fitosanitarias ha supuesto la casi total erradicación de esta plaga en todo el archipiélago. Y como primera y afortunadamente no muy frecuente en nuestras islas, la más bíblica de las plagas, que es la langosta del desierto, conocida en la entomología como Chistocerca gregaria,
fue catalogada en 1775 por el naturalista sueco, discípulo de Linneo, Peter Forsell, por lo que desde entonces se añade su apellido a la denominación latina. La langosta del desierto aparece por las Canarias de tiempo en tiempo, aunque los espacios entre invasiones son afortunadamente tan largos que las personas de mayor edad apenas se acuerdan de la última plaga y los más jóvenes ni la conocen. Como consecuencia, el reconocimiento de los insectos es tan somero, tan remoto, que las personas confunden fácilmente unos insectos como la libélula o el saltamontes con la auténtica langosta del desierto. Naturalmente, esta confusión entre estas tres especies es lógica, ya que su proximidad evolutiva les hace descender ya en un principio de un tronco común, los insectos. Pertenecen las langostas a la superfamilia de las Acridoidea, que se distinguen por tener de élitros alas bien desarrolladas. La puesta de huevos se desarrolla en el suelo en ootecas, huevos arracimados dentro de un saco. Bueno, aquí tienen la característica taxonómica, es muy compleja, no la saltaremos. Bueno. Perdón. En la biología, las langostas del desierto es un artrópodo, es del latín patas articuladas, de la clase de los insectos y del orden Orthoptera, alas rígidas. El ciclo biológico corresponde a una metamorfosis sencilla, es decir, los primeros estadios de desarrollo guardan cierta semejanza con las fases adultas. En la biología y su relación con el medio ambiente parecen encontrarse las causas de la transición de solitarias a gregarias. Cuando en la zona de convergencia intertropical de los vientos, al sur del desierto del Sáhara, Sahel, se producen lluvias más abundantes de lo normal, se desencadenan dos fenómenos que tienen relación directa con el gregarismo. De una parte, el suelo donde se ha efectuado las puestas adquiere una humedad excelente que produce una alta tasa de eclosiones positivas de los huevos que las hembras fecundadas han depositado. Y por otras se generan amplias superficies de nueva hierba. Los vegetales y arbustos se desarrollan y por tanto la posibilidad de alimentación de esas amplias masas de nuevos insectos es real. Pero cuando el periodo de las lluvias termina y la hierba se extingue, tanto por el pasto de las langostas como por la ausencia de nuevas lluvias, las langostas tienden entonces a juntarse. Se desencadena el gregarismo y emigrar en busca de nuevas fuentes de alimentación. En las Islas Canarias se conocen algunas invasiones acaecidas en el siglo pasado, en el siglo XX. La penúltima importante invasión sobre las islas orientales del archipiélago canario, Lanzarote y Fuerteventura, aconteció durante el año 2004 y corresponde al resurgimiento de la plaga debido a las lluvias extraordinarias acaecidas en octubre del 2003 sobre las áreas de recesión del insecto al sur del desierto del Sáhara. El cambio de la fase solitaria a gregaria ha tenido lugar. Esto se tradujo en una salida de la plaga hacia las Canarias y la llegada de un primer enjambre de unos 500.000 ejemplares que se posó en una zona lábica del noreste de la isla de Lanzarote. Los insectos que llegaron en esta primera oleada de febrero del 2004 eran de color amarillo claro, tal como vemos en esta fotografía, lo que indica claramente su carácter gregario y su plenitud sexual. Es decir, se trataba de imagos adultos en completo desarrollo y con total capacidad reproductiva. Posteriormente, en noviembre del mismo año de 2004, una nueva invasión, esta ya más importante, con una estimación de unos 2 millones de ejemplares, se posó en ambas islas orientales, por el norte de Fuerteventura y el sur de Lanzarote. Un peligro latente de estas invasiones lo constituye la posibilidad de procreación, especialmente sobre superficies arenosas como los jabres. De todas formas, en las 85 ocasiones que desde el siglo XVI la langosta ha saltado a las islas, no se conoce que el insecto haya supervivido y pasado a convertirse en endemia, lo cual resulta obvio, puesto que la langosta como insecto permanente en las islas no existe en Canarias, pero supone una amenaza latente.
De tal forma es así que en los días finales del mes de febrero del 2026, un grupo de langostas de este año, aladas, se posó sobre la zona arenosa de Zamara, en Lanzarote, mientras que en Fuerteventura los informes indican presencia de ejemplares aislados. Se trata de insectos provenientes con el viento de la costa occidental africana, donde las condiciones para el gregarismo se han dado este invierno. Lluvias más abundantes, de 135 a 180 milímetros, de lo habitual en la zona, que es de 45 a 100, han favorecido una mayor supervivencia de los huevos depositados por las hembras. También han facilitado la brotación de manchas herbáceas sobre las que se han abatido los insectos, provocando el contacto entre ellos, dada la aglomeración de langostas sobre las zonas reverdecidas y provocando el aumento de serotonina. Este es un descubrimiento relativamente de las últimas decenas, un descubrimiento realizado por dos biólogos, uno inglés y otro australiano. La serotonina tiene normalmente una cierta cantidad en los insectos, pero cuando se rozan, especialmente las patas traseras, se traduce hasta al triple de serotonina. Y esto cambia las costumbres solitarias, aislamiento, aversión entre ellas, salvamento sexual, saltos cortos, colores de camuflaje, amarillo ocreo, generalmente como el suelo arenoso donde se propagan, preferencia de la vida crepuscular, han cambiado a las costumbres gregarias, propensión a aglomerarse, colores aposemáticos, muy vívidos, amarillo intenso, manchas negras en las alas, actividad durante el día, en definitiva, costumbres gregarias y un cambio profundo en la fisiología, morfología y vivencia de los insectos. Y la última invasión se encuentra aquí. Tenemos una muestra de cuál es la producción según estos autores ingleses y australianos. Es decir, la pata trasera, por frotamiento con otra compañera, dado lo juntas que andan, produce un aumento de serotonina en el ganglio torácico central. Eso es el último descubrimiento. Aquí ven ustedes una puesta de oteca de una langosta. Bien. Pues la última invasión se encuentra en plena actividad en estos momentos. Todo empezó con las lluvias más abundantes de lo normal, como he dicho, que acaecieron en la temporada de invierno-primavera del 2025-2026 y que se produjeron en la zona de convergencia intertropical de los vientos, al norte del Ecuador, en el Sahel, y también muy importante sobre el archipiélago canario. Pero los efectos del resurgimiento de la plaga, la importancia de las lluvias de la zona sahariana o la costa atlántica norteafricana fue fundamental y prioritaria. Hasta el mes de diciembre, por ejemplo, aquí tenemos una vista de junio del año pasado, la situación era la habitual. Las langostas pululaban por el desierto, aisladas, solitarias, muy desparcidas y dispersas, pero a partir de este mes el resurgimiento de la plaga es patente en el norte. No tengo el puntero, pero lo verán ustedes. La zona más roja es la zona norte de Senegal y sur de Mauritania. Allí es donde se produjo el primer foco real de langosta, y que con tendencia a irse por toda la costa occidental. Durante el mes de enero se extiende en febrero, la plaga se incrementa en la costa atlántica del Sáhara occidental y sur de Marruecos, y la intensa presión gregaria y los fuertes vientos de componente este impulsan un enjambre hacia el Atlántico, y un pequeño grupo llega a la isla de Lanzarote. El boletín número 579 de la FAO sobre la lucha anticririana lo define así. España, situación: el 24 de febrero, dice el boletín, el 24 de febrero los medios locales y los habitantes han informado que vientos del sector este habían transportado
varios grupos de aladas a Lanzarote y Fuerteventura en las Islas Canarias. Langostas en más pequeño número han sido observadas también en Tenerife. Previsiones: como consecuencia de las precipitaciones en enero y febrero y las condiciones de vegetación favorables en Lanzarote y marzo, en Lanzarote y Fuerteventura, podría tener lugar una reproducción a pequeña escala en principios de abril. Se recomiendan precauciones sin medidas preventivas. Afortunadamente no ocurrió. En marzo del 2020, ese momento lo describe así el boletín. España, situación. En marzo, algunas aladas aisladas en vías de madurez o ya maduras estaban presentes en Lanzarote y Fuerteventura, en las Islas Canarias, algunas de ellas en apareamiento. No se ha observado ningún grupo. Los llegados en febrero posiblemente se han dispersado y han sido eliminados por los depredadores locales. Revisiones: una reproducción a muy pequeña escala podría tener lugar en Lanzarote y Fuerteventura, pudiendo entrañar la aparición de algunas larvas en abril. Se recomiendan prospecciones a fin de confirmar la ausencia de desarrollo significativo. Y en abril, en la situación, en abril se han observado algunas adultas aisladas en Lanzarote y en las Islas Canarias. Previsiones: podría tener lugar en las islas de Lanzarote y Fuerteventura una reproducción a muy pequeña escala. Y el último boletín, que es el 572, correspondiente a mayo de este año, el mes pasado, dice: España, situación, ninguna langosta ha sido vista en mayo. Previsiones: no se espera ningún desarrollo significativo. Así pues, puede considerarse que dada la situación de la plaga concentrada al sur del Atlas, como pueden ver en el mapa, con ciertas tendencias de desplazamiento hacia el sur, hacen prever, a mí me hacen pensar que es posible que se haya entrado en una fase de recesión de la plaga. Posiblemente. Esto nos lo confirmará el boletín 574, que aparecerá en los primeros días del mes que viene. Esto es lo último que hay sobre la langosta. Pasemos ahora al escarabajo de la patata. Es un insecto del orden Coleóptero y la familia Chrysomelidae. Su apellido desde el Lineata corresponde a las 10 líneas de color negro, 5 en cada élitro, que se dibujan sobre el color rojizo de las alas. Por ello también conocido como escarabajo rojo de la papa. El nombre leptinotarsa es un latinismo procedente del griego y que alude a sus tarsos, pastas de vino. Un entomólogo serio lo encontró a principios del siglo XIX sobre el territorio del Colorado, por lo que también es conocido como escarabajo del Colorado. Sin embargo, en 1922, y a pesar de las medidas intensas para el control, la expansión del insecto por Europa no tuvo límites. En 1935 se encontraba ya en España, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Rusia europea. En 1936 cubría ya Francia, Alemania, Estonia, Italia, Lituania y Luxemburgo. En 1937 Suiza y en 1943 Portugal. Y lo de las Islas Canarias sin escarabajo rojo parece un milagro. Prácticamente todo el hemisferio norte está infectado y en Australia regional, Europa y la cuenca mediterránea, solamente las Islas Británicas, Dinamarca y la península escandinava, así como Israel, están libres de leptinotarsa. Los daños al cultivo son consecuencias de la enorme voracidad de larvas y adultos que defolian completamente las plantas. La prohibición de importar patatas en estado de fresca Canarias desde cualquier lugar donde exista el escarabajo es una de las medidas que se han impuesto y que se mantiene, y es por ello que el comienzo de importación de este tubérculo en las islas se desarrolla principalmente con las islas británicas. Pasemos ahora a la filoxera de la vid. Cuando se contempla el viñedo de la Jeria, ustedes lo conocen todos, en la isla de Lanzarote, se entiende que no solamente se esté viendo un conjunto de vides en hoyos detrás de unas paredes de piedra, se está mirando la lucha del hombre por su supervivencia, la interacción del ser humano y la naturaleza que lo envuelve. Es algo más que un cultivo, es un ecosistema.
En total podemos estimar que se cultivan en Canarias unas 12.428 hectáreas reunidas bajo 10 denominaciones de origen. El insecto se expande en dos fases. Una aérea, de las hojas gallícolas, y otra radicícola que se instala en la raíz. Y que la fase radicícola es rotundamente peligrosa para las vides europeas, produciendo lesiones que llevan a la muerte de la planta. La filoxera es originaria de América del Norte, donde se desarrolla sobre plantas silvestres del género Vitis, Vitis riparia, Vitis rotundifolia, Vitis rupestris, etc. Pero hasta el siglo XIX no se conocía la filoxera en Europa. En el año 1878 se constata la presencia de filoxera en un viñedo de Málaga. Y ya por entonces se comprobó que la filoxera gallícola no producía daños en la parte aérea de las vides, y los científicos venían realizando ensayos en las estaciones vitivinícolas, principalmente francesas. Tuvieron la genial idea de realizar un injerto notable. Colocarían la madera de la vid europea resistente al pulgón en la fase radicícola. Es decir, la parte resistente subterránea a raíces sería de procedente americana y la parte aérea productora de las uvas de calidad sería de ascendencia europea, cuya fase aérea es resistente a la fase gallícola de la filoxera. A partir de finales del siglo XIX, el viñedo europeo, millones de hectáreas, hubieron de replantarse. Debemos recordar que la filoxera es hospedante de las plantas de vid, bien sean europeos o americanas. Por tanto, la interdicción de entrada de este género de vegetales en Canarias parece ser causa fundamental de la inexistencia de filoxera en las islas. Hay quien plantea que este insecto no está en las islas por falta de adaptación. Hay que demostrarlo. En 1989 todavía se producía una tardía invasión en Jumilla, que obligaba a una nueva replantación de viñedo en aquella zona. En 1942, el ingeniero agrónomo don Juan Marcilla, en su famoso libro sobre viticultura, en el cual hemos estudiado todo, señalaba que Canarias continuaba indemne. Cuando se preparaba este artículo, a finales del 2021, todavía no se había detectado el foco de filoxera en la isla de Tenerife, lo que ocurrió a finales del mes de julio del 2025. Afortunadamente, dicho foco, vigilado, controlado y gestionado por el gobierno de Canarias, ha quedado reducido a determinados cultivos, muchos en grado de abandono en el municipio de San Bartolomé de San Cristóbal de la Laguna, y no ha tenido expansión al resto de las islas del distrito de Canarias. Por tanto, sigue de total actualidad el contenido de este artículo. La procesionaria del pino es la oruga de una mariposa, Tomatopea pitoscampa, de comportamiento gregario, formando bolsones en los pinos con las orugas dentro y filas de orugas cuando salen del bolsón, arrastrándose por el suelo. La especie fue descrita y catalogada por los naturalistas Denis, francés, y Schieffer-Müller, por lo que deben añadirse ambos nombres a la nomenclatura latina. Ataca casi exclusivamente a los pinos. Estos ecosistemas vegetales de magnífica difusión en paisajes tan emblemáticos como la caldera de Taburiente en La Palma, la cordillera dorsal de la isla de Tenerife, el pinar de Tamadaba en Gran Canaria, podrían verse amenazados por esa larva procesionaria, llamada vulgarmente así por el inconfundible avanzar de las larvas por el suelo cuando salen de sus nidos invernales. Se trata de un ciclo biológico de metamorfosis compleja, donde el adulto nada se parece a los estadios juveniles, y en cuya fase larvaria existe un fuerte gregarismo con formación de largas hileras de larvas, de tal manera que si una larva se separa de la procesión, se muere. El daño causado por esta oruga se traduce en defoliación de los pinares. Existe una acción colateral para los humanos. Perdón. Para los humanos. Y es que las orugas están cubiertas por multitud de pequeñas púas que son fuertemente urticantes,
y produce unas reacciones alérgicas en el ser humano. En la cruda realidad, el tratamiento más exitoso a pequeña escala consiste en la endoterapia vegetal, un moderno tipo de tratamiento vegetal de gran tamaño, por medio del cual se inyecta un insecticida, fungicida o incluso un nutriente en la corriente vascular que transporta la savia desde las raíces a toda la estructura vegetal. En la cruda realidad hay que pensar que la procesionaria se autocontrola mediante la climatología. Es una plaga de tratamiento por la naturaleza. Efectivamente, si los inviernos son muy crudos y fríos, seguramente muchos nidos no serán suficientemente protectores y muchas larvas perecerán, con lo que la irrupción de las orugas en la primavera será menor y la extensión de la plaga será limitada. Por el contrario, inviernos suaves favorecerán el avivamiento de la mayoría de las larvas invernantes y la plaga tendrá características más agresivas. En Canarias no hay procesionaria ni debería haberla si todos colaboran. Efectivamente, las plantas de pino y sus partes, ramas, piñas, etc., tienen prohibida su entrada por ley desde cualquier zona del planeta a Canarias. Y seguimos. Creo que me falta poco. El picudo rojo de la palmera. También llamado curculiónido ferruginoso por su aspecto claramente rojizo, es un insecto del orden de los coleópteros, perteneciente a la familia de los curculiónidos, y cuyo nombre científico es Necophilus ferruginoso forza. Fue catalogado en 1775 por el científico escandinavo Forza, discípulo de Linneo. En el verano del 2005 aparece un solo adulto en la zona del Ciudad Jardín en las Palmas de Gran Canaria. Sus dos más características morfológicos sus dos más característicos son de color rojo, su color rojo y el rostro afilado, por lo que la definición popular de picudo rojo está más que justificada. El daño a la palmera lo producen las larvas al llegar al sistema central del crecimiento. Está prohibida la importación de toda clase de vegetales de palmeras en el archipiélago de cualquier lugar del mundo. Inmediatamente después, la Consejería de Agricultura del Gobierno Autónomo, en fecha 10 de febrero, prohibía dentro de sus competencias el tráfico de palmeras entre islas, a fin de evitar la infestación de las islas no afectadas. A pesar de las diferentes medidas adoptadas, en el año 2006 se consideraba que 3 islas se habían situado el picudo rojo: Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, mientras 4 islas se habían conseguido contener la entrada del insecto. Se logró erradicar la plaga en dichas islas, declarándose en el año 2016. Existe en la actualidad un riesgo añadido a los palmeras canarios. Se trata de Geocalandra frumenti, un curculionio del mismo grupo biológico que el picudo rojo. No es el adulto el causante. No es el adulto el causante del daño a las palmeras, sino la larva que eclosiona al interior del vegetal, procedente de un huevo que ha sido introducido por la hembra fecundada. Los daños se sitúan principalmente en el raquis de las hojas exteriores de la planta. La ausencia de enemigos naturales en la cadena trófica sirvan de soporte a esta especie condiciona la permanencia del depredador en Canarias. Una vía interesante de control y erradicación es la endoterapia, consistente en el empleo de inyectores para la introducción de insecticidas a través del sistema vascular del vegetal, incluyendo aquel insecticida sistémico sea absorbido por la rama. No es compatible con el uso de palmerales dedicados a la obtención de dátiles, pero parece una vía interesante y casi única de erradicación. Finalizo. Los casos expuestos en esta monografía indican de manera clara la fragilidad de los ecosistemas vegetales canarios ante la presión medioambiental ejercida por la amenaza de una nueva invasión de agentes externos,
insectos, personas e incluso agentes meteorológicos adversos, de los que la sequía no es el menor problema. Es por ello que esta monografía no podía darse por finalizada sin hacer un nuevo y definitivo llamamiento a la ciudadanía para la colaboración en la defensa de los maravillosos ecosistemas vegetales que adornan el paisaje de las islas y contribuyen decisivamente al mantenimiento de los niveles ideales de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. Muchas gracias. En el marco de la alegría y de las mutuas felicidades que nos tenemos que dar los académicos, sus compañeros, hemos oído una conferencia, un discurso de ingreso, como llamamos, de un experto agrícola, que a partir de hoy se convierte en algo más, en nuestro experto, o lo que es lo mismo, de los 77 académicos que formamos la academia en este momento, que ya son bastantes, pues teníamos este hueco, el de la ingeniería agrícola, el del conocimiento de algo tan importante para Lanzarote como es la agricultura en sí y los peligros de la agricultura como consecuencia de las plagas, ¿no? Creo que don Carlos Lahora nos ha hecho una clara manifestación de conocimiento científico, de conocimiento histórico y sobre todo de su juventud por los juicios que nos ha hecho de mera actualidad o de profunda actualidad. Y además nos ha invitado a todos, los hoy presentes y todos los lanzaroteños ausentes, a que seamos conscientes de la fragilidad de los sistemas o de los ecosistemas de las Islas Canarias. Y menos mal que no ha llegado a describirnos las 10 plagas bíblicas, sino que a fin de cuentas nos ha dicho que solo 4, aunque nos ha narrado 5. Nos ha narrado 5. Pero bueno, es importantísimo que tengamos este conocimiento, que asumamos lo que es posible que suceda como consecuencia de que ha sido seguro el que ha sucedido en fases anteriores. Yo recuerdo de una manera especial, por su tierra aragonesa, en uno de los cuadros, mapas que nos ha puesto ahí, aparecía el año de 1892. Y una flechita que venía desde Francia, todos ustedes recordarán, junto a otra que venía de Portugal, otra que había entrado por Málaga y otra, digamos, catalana. Esa que entra por Francia hasta el 92, pues hemos estado muchos años en Paniza. Y en Paniza, pues había nacido pues nada menos que don Julio Palacios, padre de la física española, y María Moliner, una de las grandes lingüistas y lexicógrafas españolas. Y tras varios años de estancia allí y conocer a estas dos figuras de la ciencia y de la filología, si queremos llamarlo así, pues pudimos observar la hecatombe que significó la plaga de la filoxera en esa zona del sur de Zaragoza, de la que fue imperiosa necesidad que el padre de Julio Palacio, que era un ilustre médico allí, tuviera que emigrar con su familia a Soria, el lugar donde no había ninguna flecha ni de principio ni de final, justo en esa parte central, para que finalmente pues fueran a Huesca y en La Hitera pues es donde estudiara el bachiller y así. Pero me ha traído el recuerdo de que allí propusimos a las autoridades del campo de Cariñena buen vino. Bueno, hoy sin duda tan bueno como pueda ser cualquiera. En aquellos años, yo no sé, justo 90, 91, 92, 93, poco antes de aterrizar en Lanzarote, pues se nos ocurrió proponer a la asociación bodeguera de la zona el vino fino Don Julio y el vino dulce Doña María Moliner y Don Julio Palacio. Bueno, la cosa se
se consideró oportuna. Entonces Ciencias y Letras, Paniza, Campo de Cariñena, Aragón, en esa zona ya librada de esa, una de las plagas, ¿no? Bueno, pues yo creo que don Carlos nos ha dado una lección magistral de suma actualidad y en los fundamentos, como creo haber dicho antes, de un conocimiento científico, de un conocimiento histórico y de lo que para nosotros es más importante, un conocimiento de la naturaleza y de las creaciones agrícolas en la isla de Lanzarote, con este recorrido por las plagas peligrosas como consecuencia del conocimiento que de la historia, de lo que ha venido sucediendo, pues él posee. Sé bienvenido, no sabes qué alegría nos da el tenerte con nosotros, ¿no? Y vamos a proceder a la liturgia ordinaria. Don Carlos Lahora ingredere aferendo. Entra, aporta tu sabiduría. Largire exit. Y al salir, difúndela. Y recibe el tradicional abrazo. El secretario va a hacer lectura del diploma. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos de ingeniería agronómica que concurre en don Carlos Lahora Arán, lo integra entre sus miembros con la condición de académico numerario. Arrecife de Lanzarote, 26 de junio de 2026. Muy bien, pues, espera. El secretario va a dar fe del acto, el nuevo académico numerario. Damos el visto bueno. Por favor, los académicos presentes que hagan de testigos del acto. Venga. No la que te y ahora el buen ser. Esperar un poquito, paciencia. Recógelo ya. Bueno, le hemos impuesto una medalla que ya tenía él, porque con la misma medalla animamos a los académicos correspondientes a que hagan méritos para acabar siendo académicos numerarios. Por eso le vamos a dar ahora una medalla nueva que hemos inaugurado precisamente en el día de hoy, que es un pin para que no lo tenga solo el emblema de la academia los días que tenemos actos solemnes académicos, sino que lo pueda llevar en cualquier día del año con la esperanza de que luzca su nueva situación de académico numerario. Me vas a permitir que, igual que se ha puesto la medalla, le ponga también el pin de la academia, que se estrena hoy y de momento solo para los académicos numerarios.
Muchas gracias.